Jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a estudiar, vamos a conversar sobre la comprensión lectora y vamos a hablar sobre la comprensión lectora de manera general. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción sobre qué es la comprensión lectora para que tú puedas ir comprendiendo también y para que tú puedas ir entendiendo una lectura al final de la clase. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo, que nosotros podamos entender y podamos tener una buena comprensión. ¿Cómo entiendes o cómo se practica la comprensión lectora? Básicamente leyendo, ¿sí? Practicas haciéndote preguntas, practicas leyendo, conociendo nuevas palabras, descifrando el mensaje del autor, de la persona que escribe, ¿no? Entonces, y en eso consiste la comprensión lectora, que tú puedas tener esa capacidad de poder saber cuál es el mensaje correcto que el autor del texto te está dando. Entonces, en eso consiste, ¿no? Pero vamos con lo básico. ¿Qué cosa es leer? Hay dos conceptos o dos acepciones que la Real Academia te propone en su diccionario, ¿no? Primero dice es pasar la vista por los signos de una palabra o texto escrito para interpretarlos mentalmente o traducirlos en sonido, ¿no? O sea, en cierta manera es traducir, en cierta manera es interpretar, ¿no? Lo que está escrito en una hoja, en un papel, ¿no? Esa es la primera. La segunda dice es ser capaz de leer, interpretar o comprender una lengua extranjera. Es casi lo mismo de la primera, pero simplemente es la comprensión en un texto, una lengua extranjera, ¿no? O sea que no hay mucha diferencia. Básicamente solamente el idioma, ¿no? Pero en ambos casos simplemente es interpretar, comprender, ¿no? Que es algo más intelectual, ¿no? Si la comprensión lectora, o mejor dicho, en este caso, si leer fuera simplemente repetir lo que está dentro, pues creo que no tendría ningún sentido, ¿no? El leer, ¿no? El leer es una actitud, es una acción verbal, es una acción intelectual, ¿no? Mental, verbal, lo que sea, pero es una acción intelectual. Y en eso radica lo fundamental de esta acción, ¿no? Que uno pueda hacerla, que uno pueda realizarlo, pero utilizando el intelecto que todos como ser humano lo tenemos. Entonces, pues, en cierta manera, pues, estamos invitados todos a leer. Muy bien, pero el leer también implica algunas actitudes, ¿no? Dentro de leer o de la comprensión lectora, nosotros vamos a encontrar diferentes actitudes que nos van a llevar a algunas actitudes pequeñas o algunas acciones que son importantes. Por ejemplo, el análisis cognitivo, o sea, el análisis del conocimiento, ¿a qué nos lleva? A la decodificación, por ejemplo, que es una decodificación, descubrir o descifrar o comparar o saber cuál es una vocal, cuál es una consonante, por ejemplo. ¿Sí? Comprender, por ejemplo, que la unión de dos letras van formando una palabra, ¿no? Entonces, pues en eso consiste lo cognitivo, decodificar, por ejemplo, decodificar letras, decodificar palabras, decodificar significados, comprender también igual palabras, comprender significados, comprender enunciados, comprender textos grandes, párrafos, ¿listo? Evocar. Evocar es recordar algo, ¿sí? Por ejemplo, alguna escritura que nos pueda a nosotros recordar, esto lo leí en algún lugar, esto me lleva a un recuerdo personal, ¿está bien? Eso es algo cognitivo, porque está trabajando nuestro intelecto, ¿listo? Entonces, pues, en cierta manera, lo cognitivo nos lleva, o mejor dicho, la lectura, la comprensión lectora, nos lleva a esta acción cognitiva, de codificar, comprender, evocar. Muy bien. También el análisis cognitivo nos lleva a ciertos niveles de comprensión. No es lo mismo poner un nivel de comprensión en leer, por ejemplo, no sé, un texto breve, sencillo, chiquito, un cuentito pequeño, a leer un texto científico, por ejemplo, ¿no? Ahí nuestro nivel de comprensión en el primero, pues es algo sencillo, no hay mucho esfuerzo, pero cuando estamos en otro nivel de lectura, pues nuestra comprensión, nuestra concentración tiene que estar 100% para que nosotros podamos
entender y comprender lo que, lo que estamos leyendo, ¿no? Lo cognitivo también nos lleva a entender los vicios al leer, ¿no? ¿Cuáles son los vicios al leer? Por ejemplo, eh, leer, tratar de leer y repetir muchas veces las palabras, ¿no? Releer un texto para poder entender nuevamente. Claro, es normal que uno lo pueda hacer, pero si lo haces constantemente se vuelve un vicio y tu capacidad de comprensión pues se está reduciendo a la mitad, porque tienes que leer dos veces un texto para que puedas entenderlo. ¿No? Lo normal es que puedas leer, comprender en una sola pasada, pero en algunos casos uno puede entender la lectura, depende del nivel también, ¿ya? ¿Cómo es que tú puedes entender una lectura? ¿Sí? De acuerdo al nivel. Si es un texto científico, tienes que leer tres, cuatro veces hasta poder entender la lectura, ¿no? Entonces, es importante esto, que tú puedas comprender primero, hay niveles de comprensión, que existen vicios a leer, ¿no? Y otros de los vicios, yo considero uno de los vicios a leer también que no leer, pues ese es un vicio, o sea, para mí si no lees, si no agarras un texto, no agarras un libro, pues también en cierta manera es un vicio, ¿no? Porque no tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, eso también para mí es un vicio. ¿Sí? También está la concentración, o sea, debemos concentrarnos en lo que estamos leyendo. Ahí radica lo cognitivo, ¿no? Entonces, pues también es importante que nosotros sepamos que el análisis cognitivo implica todo esto. También la interpretación, ¿sí? También la inferencia. Interpretación, saber qué es lo que dice el texto, ¿no? O qué conclusión llegamos con el texto. Inferir, sacar una propia conclusión, ¿no? O sea, no tanto que el lector te diga, sino que tú mismo estés deduciendo, estés suponiendo algo que el lector no lo ha dicho, ¿está bien? O no lo ha escrito en ese caso, ¿sí? Y por último, un análisis crítico, que es importante saber, esto está bien, esto está mal, esto me ayuda en algo, esto no me ayuda en algo, ¿sí? Esto puedo utilizarlo para este fin, esto me puede ayudar para mi vida, esto no me ayuda, ¿sí? Esta lectura no me sirve. O sea, ese es un análisis crítico, ¿listo? O discutir de repente con el mismo lector. No, me parece que el autor está equivocado en este punto. Me parece que el autor, sí yo le doy la razón. Eso es un análisis crítico. O sacar de repente tu propia conclusión. Entonces, en eso consiste todo el análisis cognitivo. Muy bien. Vamos a una segunda parte que es el análisis textual. ¿Qué cosa es el análisis textual? El análisis textual consiste en sacar un texto o entender un texto, ¿sí? O sea, definir, por ejemplo, en un enunciado, a ver qué es lo que se está diciendo, ver la coherencia del texto, tiene que haber una coherencia, tiene que haber una cohesión también, ¿listo? O sea, que el texto puede explicarnos algo, puede explicarnos, pueda decirnos algo de manera coherente, o sea, de forma clara, de forma precisa, ¿sí? Y que esté cohesionado de manera también excelente, o sea, que puedan estar las palabras correctamente puestas en el texto. Claro que es difícil. El autor ha hecho su esfuerzo también intelectual para que puedas tú, para que pueda poner palabra tras palabra, para que el lector pueda entender lo que quiere decir. Entonces, en eso consiste el trabajo de la coherencia y la cohesión, ¿no? Y sobre todo, saber la tipología textual. ¿Qué tipo de texto estamos leyendo? ¿O es una narración, o es una descripción, o es un argumento? De los tres, cada uno tiene sus características, ¿no? Entonces, en su debido momento lo estudiaremos, o también en el curso de literatura que tú lo puedes estudiar. Muy bien, entonces, con esto llegamos a una comprensión cabal de un texto. Cuando hablamos de una comprensión cabal de un texto, estamos hablando de que comprender un texto, ¿ya? O mejor dicho, ¿qué cosa es que comprensión cabal? Algo cabal es comprender un texto con sus mensajes directos, con mensajes indirectos, ¿sí? Y de acuerdo a la lectura que se practique. Siempre recuerda esto, joven. Es diferente leer un cuento breve a leer un texto científico. ¿Está bien? Es muy diferente leer a una novela que leer, pues, de repente una crónica, ¿no? Un ensayo periodístico a leer de repente, no sé, un mito, por ejemplo. O sea, son diferentes textos que nosotros podamos ir
leyendo. Entonces, el sentido cabal de un texto es comprender un texto con sus mensajes directos e indirectos, ¿sí? Pero siempre y cuando teniendo en cuenta la lectura que se practica. Muy bien. Entonces, pues, con eso yo te dejo para que tú puedas seguir investigando, puedas llegar también a llegar a una propia conclusión, ¿sí? Y tú puedas, pues, analizar en qué consiste la comprensión lectora. Muy bien. Conmigo hasta la tarde, que tenemos las clases, y puedas aprovechar la mañana para que puedas investigar, puedas sacar tus propias conclusiones. ¿Sí? Nos estamos viendo, pues. Chao.